Buenos días a todos. Bueno, nuevamente una feliz mañana. Ya di el tiempo prudente para la clase, en el caso de ustedes. Ya veo que algunos me saludan, a los que acabaron de llegar, muy buenos días. Pues espero estén atentos y se encuentren bien el día de hoy, en esta mañana. Veo en cámara a María José, a Jesús Cabanzo, a Esteban Espitia, a Natalia Rendón, pero no está por allá, debe estar por allá. Alejandro Neira, a Carola Adriana, a Nicole Trujillo, Vanessa, están con nombre, a Daniel Páez que tiene una foto, Valeria, Angélica, gusto en verte Angélica, Santiago Sepúlveda, a Dana Montoya, Juliana, a Sharik Ariza, a John Davis, Jaime, Nicolás, Julieta Apache, David Villarraga, Tatiana Cuervo, Dana González, Víctor Rubio, y creo que hasta ahí, no sé si se me pasó. Nicolás Arias ya había nombrado, ¿cierto? Bueno, chicos, les explico la dinámica de la clase el día de hoy. La anterior clase les envié un video explicativo sobre la educación afrodescendiente en Colombia, o sea, la educación afrocolombiana y cómo las instituciones trabajan esto del tema de la inclusión con los grupos étnicos y los grupos afrocolombianos. ¿Cómo es ese tema? Eso les decía yo que vieran el video y tomaran apuntes porque íbamos a tomar nota de participación el día de hoy y autoevaluación. De igual manera, les voy a compartir un documento hoy para culminar con una explicación frente al tema de las comunidades negras. Por favor, para que tomen apuntes. ¿Cuál es la dinámica a comenzar con la participación el día de hoy? Me gustaría que me hablaran de lo que les llama la atención, que sean precisos, concisos y concretos. Cuando yo he visto algo, tomo apuntes, yo sé de lo que estoy hablando, ¿cierto? No invento, no hablo carreta, no hablo cosas que no son. ¿Me hago entender? Y por otro lado, frente al tema de la autoevaluación, sencillamente usted me regala su nombre y apellido y me va regalando su autoevaluación. Tengo la plataforma, pues voy en este caso mirando a cada uno y voy preguntando, ¿listo? Entendiendo que tenemos ya solo esta clase y la otra, entonces esperemos ser juiciosos frente a eso. Si alguien tiene una pregunta antes de comenzar, puede levantar la mano, creo que es Neira. Ya te doy la palabra, señor. Cuéntame, ya desmuteate desde allá, hijo. Señor, buen día. Eh, Te Solo escucho. que, digamos, yo investigué más de lo que tenía que investigar, Qué perdón. bueno. Eh, y pues, ¿puedo hablar sobre el tema? Claro, total. Lo que sí me gustaría es que fueras preciso, conciso y concreto. No que divagaras sobre el tema, ¿me hago entender? Sino que si tienes clara la idea, de una vez la planteas, ¿vale, hijo? Sí, o sea, dice que a pasar de los tiempos después de lo de la independencia que ocurrió en Colombia y después Sí. la esclavización y la venta de negros, en el año 1934, no, sí, 34, perdón, 1834, que se formó la ley 70 No, sobre, esa no es la fecha. Ya miramos no, cuál es la fecha. sí, Continúa. pero donde excluyeron a los negros y pues desde todo ese tiempo ha comenzado el racismo y causa de eso es que las industrias que tienen por parte de los mestizos se está como concluyendo con más población de la gente negra. Entonces los ponen en indiscriminación porque los ponen, digamos, a barrer o solamente los ponen Los de, esclavizaron. sí, Ok. pero y esto también va en este año. Mucho racismo, ¿por qué? Porque, digamos, usted no va a un banco, por decirlo así, Sí, y ve a un gerente negro. sí. Usted no va a no Hay sé, más que discriminación, se ve más el tema de la exclusión. sí, Ay, perdón que te me dio frío. Señor. y por causa de eso es que la economía colombiana también es un poco baja. ¿Por qué? Porque prefieren ser como autónomos y solamente trabajar con los que a ellos les gustan. Sí. Y en vez de poder decir, no, pues necesitamos a este muchacho porque se ve que es bueno, Tiene la trabajador capacidad. y la capacidad que tiene para poder aumentar las ventas en nuestra empresa. Muy bien, listo. Tengo ese punto en cuenta. Muy bien. Listo. Doy paso. Gracias, Neira. Doy paso a lo que falta por explicar y comenzamos tema de participación, incluyendo lo que hablaste. ¿Vale, hijo? Neira. Listo, hijo.
Perfecto. Antes de comenzar el chat, me dicen acá, profe, buenos días, qué pena contigo, profe. Juliana Beltrán me dijo que la página la sacó, o sea que se salió de la reunión. Dile que sí, por favor, que cierre Zoom y que vuelva a entrar a ver si puede. Yo a nadie lo dejo esperando automáticamente, entra, espera y, o sea, la deja entrar. No, no tengo a nadie en sala de espera ni nada, ¿listo? Bueno, entonces comencemos con lo último que falta y comenzamos con tema de participación, ¿vale? En la pantalla les estoy compartiendo el tema de algo muy relacionado a lo que hablaba Alejandro Negra, y es el tema de las comunidades negras afrocolombianas, raizales y palenqueras. Vamos a hablar de 4 especificidades que tiene que ver mucho allí, y es que estas comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras, de una u otra manera, se radicaron aquí en Colombia y que tienen un significado totalmente diferente en cuanto al tema de la afrocolombianidad. Entonces, hay una llamada atención y reparación para este grupo afrodescendiente, ya que como lo comentaba Alejandro, en el tema de la conquista y la colonia, desde esa época, el afrodescendiente al llegar a América comienza con un tema de esclavitud y en donde ellos, de una u otra manera, en el trascender de la historia, siempre se les trató como esclavos. Y llega un punto de la presidencia de Hilario, se me olvida el apellido, en la época de 1856, exactamente, si no estoy mal, empieza a abolir el tema de la esclavitud. ¿Por qué? Se empezó a ver la falta de derechos del hombre, de la igualdad, de la equidad, y se vio necesario ayudar a este grupo de personas, ya que no era para la sociedad civil el común o tener una igualdad con el mismo blanco. Entonces vemos cómo estas comunidades negras eran excluidas, cómo estas comunidades negras no se les tenía en cuenta, ¿cierto? Frente a su proceso como cualquier ciudadano, y obviamente hablábamos de un tema de exclusión, un tema de discriminación, un tema en el cual no se le tenían en cuenta, donde había una desigualdad en el tema de estudio. Entonces el blanco tenía la oportunidad de prepararse en su educación, pero el afrocolombiano o afrodescendiente no tenía la oportunidad por el solo hecho de ser negro esclavo, dueño de un amo, porque el negro era tratado como un mercado más, como algo comercial, más no como un ser humano. Viene este proceso y entonces vemos allí 4 términos que nos van a dar cuenta de cómo es esto de las comunidades negras. Vamos a ver el tema de comunidad. Cuando nos referimos al negro, suena un poco déspota, fuerte, pero hay comunidades negras que les pueden decir negros, afros, pero cada uno va a dar un término diferente a lo que es esto. Entonces, debemos tener mucho cuidado con el tema de hablar de la negritud o del afro, y generalmente hablar de comunidad, una comunidad que hace parte y tiene una tradición, una cultura también, y hace parte del patrimonio cultural colombiano. Entonces, hablamos de esas familias que tienen esa ascendencia afrodescendiente. Yo les decía a ustedes cuando hablamos el año anterior frente al tema de afrocolombianidad, es que siempre el afrodescendiente, cuando decimos afrocolombiano, es afrodescendiente, pero en Colombia, en diferentes zonas del país colombiano, como es el Chocó, como es el Santander de Quilichao, como es en este caso en la zona del Caribe, y hay algunos que también se encuentran en otros lugares, que es lo que vamos a ver. ¿Listo? Ellos comparten una historia totalmente diferente a los blancos, al paisa, al caleño. Tienen una cultura diferente que los hace resaltar ante los demás y empiezan a rescatarse esos valores como afrocolombianos que son. ¿Listo? Entonces ellos siempre van a resaltar, ustedes siempre van a ver, en este caso, algo diferente en ellos. Siempre van a resultar sus tradiciones, su forma de vestir, su forma de peinarse. Eso ellos lo resaltan mucho aquí en Colombia. Entonces aquí precisamente nos hablan de la ley de identidad de grupos étnicos, que es la ley 70 de 1993. Entonces esta es otra ley que habla de una identidad. Lo que quiere el grupo afrocolombiano es: queremos que nos identifiquen como algo real, parte del patrimonio cultural,
parte de que nosotros tenemos una cultura diferente y tenemos raíces africanas y queremos que se nos valga como afrodescendientes. ¿Listo? Volvemos al tema de población afrocolombiana, habla de que son grupos humanos. A veces decimos, pero ¿por qué nombran como grupos humanos? Y es que hablamos de que ellos, vuelvo y repito, no se les trataban como seres humanos, sino a veces como hasta animales. Se les trataba como comercio, se les trataba como otra cosa que no hiciese que perteneciesen al igual que un blanco o un negro. Entonces, precisamente, se les reconoce como esa población inclusiva dentro de la educación. Entonces, grupos indígenas, grupos afrodescendientes, grupos, en este caso, que hacen parte y deben ser parte aún de la educación. Por eso, como docente del área de ciencias sociales, también les hablo del tema, de este tema, porque se debe incluir la cátedra de paz, ese tema de la ley, en este caso 70, que habla precisamente de la identidad afrodescendiente en Colombia, de los grupos étnicos que pertenecen, grupos indígenas, aquí en Colombia. Ya te doy la palabra, Santiago, ya te doy, si me permites, continúo y te doy la palabra en este caso. Vemos esos grupos afrocolombianos, como decía Alejandro Neira, eh, que pueden ser rurales o urbanos. Entonces vemos al afrodescendiente colombiano que es el típico citadino, está en Bogotá, tiene la oportunidad de trabajo, actualmente se puede ver, pero anteriormente no era tan viable. Entonces, recibir a una persona negra no era tan común en esa época y se le daba más prelación o relación a una persona de color blanco, un ejemplo, y se le discriminaba, por decirlo así. Lo mismo que en la zona rural. Allí es más identitario el tema de afrodescendiente como población, ya que ellos siempre donde ustedes van a ver como Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, el afro siempre se va a ver, siempre la sabrosura, su forma de comida tradicional, su vestuario es más notorio en esos lugares, si ustedes lo ven. Entonces, eso tiene una trascendencia histórica y cultural frente al tema de su lenguaje, lo raizal, folclórico, si nos damos cuenta, en este caso allí lo vamos a ver. Ya Sepúlveda y Neira, les doy la palabra, como les dije, termino y les doy la palabra. Población raizal. Entonces, cuando hablamos de población raizal, nos referimos de realmente dónde provienen y cómo se empezó a dar aquí en América del Sur. Entonces, comenzamos con el tema de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, vemos las islas en donde, las islas de las Antillas también, donde llegaron esos esclavos africanos, se establecieron allí y ellos aún el establecerse, como un ejemplo, las colonias francesas. ¿Recuerdan cuando vimos el tema de las colonias? ¿Sí recuerdan algunos? El año pasado, ese tema de las colonias, cuando se establecen en América del Sur, obviamente en las Antillas, vemos en este caso negros o esclavos negros que llegaron también a esos lugares y se establecieron, por eso vamos a ver que en esos lugares vemos jamaiquinos y tienen un lenguaje diferente porque ellos son directamente de esas colonias. Entonces vamos a ver a una comunidad o a un grupo raizal étnico afrocolombiano que hable francés, holandés, que tenga un lenguaje inglés, porque ellos provienen de allí y obviamente se mantienen con sus costumbres, con sus tradiciones, pero en estos lugares que ya están allí como Jamaica, Haití, en este caso nombrando su cultura y obviamente se nombran programas y políticas que permiten que ellos de una u otra manera se radiquen también como afrodescendientes o aún colombianos. Démonos cuenta en San Andrés y Providencia que ellos pueden saber otro lenguaje u otra lengua, pero son colombianos, un ejemplo, y saben las dos lenguas. Entonces uno va a encontrar que ellos tienen diversas lenguas porque su origen es ese, sus abuelos, sus padres ya conocen esa lengua, pero se radicaron en Colombia. Y por último, el tema de la población palenquera, para darle paso a Neira y a Sepúlveda, es el tema de los negros, en este caso, que hicieron parte de esa población de esclavos que escaparon a los palenques, que en este caso son los llamados cimarrones. Cuando hablamos de esos cimarrones, ellos en este caso escapan de esos lugares y conforman comunidades más cerradas. Recuerden que el palenque ellos formaban con palos grandes lugares más cerrados para escapar de sus amos
y al escapar de sus amos lo que hacían era encerrarse y no permitir que el exterior o personas del exterior entrasen dentro de su comunidad, entrasen dentro de su lugar para ser afectados, y esta población palenquera se empezó a acrecentar al punto de que ellos ya mantenían allí sus costumbres, su forma de vida, ¿cierto? Y se establecieron. Entonces vamos a ver población palenquera, un ejemplo en La Guajira, donde la mayoría se establecieron y huyeron de sus amos, establecieron Palenque, y por eso se ve mucho el tema en este caso, de la pobreza, donde necesitan mucho allí, donde también están en Bolívar, en lo que es Barranquilla, en Cartagena, esos palenques que se fundaron allí, como también en el Magdalena, en el Sucre, y que allí están establecidos, pero no tienen, digamos, tienen una identidad, pero no se les ayuda precisamente porque ellos escaparon y crecieron en ese lugar, y poco a poco se fueron viendo que estaban allí y empezaron precisamente a hablar de estas ayudas a esos diferentes grupos étnicos, como también lo vemos con los indígenas. Hay grupos cerrados, mingas, donde están cerradas totalmente, donde no permiten de una otra manera que entren allí. ¿Listo? Escuchamos de una vez como participación a Sepúlveda Neira, y ya de ahí en adelante sigo llamando de acuerdo a la pantalla. ¿Listo? Sepúlveda, no te ya te vi. De paso me regalas tu autoevaluación. Puedes desmutearte, Sepúlveda. Profe, te iba a decir que Sí, lo de José Hilario, que ahorita hablaste, gracias. Sí, fue en 1798. gracias. Esa era la fecha que quería yo arreglar. ¿Listo? ¿Queda claro para todos? Listo, Y, perfecto. y mi autoevaluación, Sí, señor. 4-3. Ok, muchísimas gracias. Eh, te doy la palabra, te puedes desmutear, Neira. Vuelvo y repito, agradezco que sean concisos, precisos, concisos y concretos, porque estos 2 días, estos 2 clases voy a tomar participación de todos y hay que darle lugar a todo. ¿Listo? Te escucho, Alejandro. Ya te desmuteé desde acá. Espérame un segundo. Ya. Desmuteate desde allá. Espérame tantico. Otra vez. Tan raro. Ahora Ya, sí. Listo. Cuéntame. eh, del tema de cómo ellos vivían hasta estos momentos en el Chocó y todas los puertos, los centros portuarios que tienen, ellos Sí. no lo hacen como nosotros, digamos, ellos, digamos, 5 días trabajan, 2 días descansan, no, ellos todos los días trabajan y Sí. tienen una economía que es, pues, no es, es muy escasa, y a la vez es muy rica porque ellos pueden mantenerse de lo que ellos mismos pescan y lo que ellos mismos hacen. Es una actividad, de hecho, esa es una de las actividades económicas precisamente que ellos trabajan, es una parte de su actividad económica. La pesca, Sí, señor, muy bien. ¿Puedes regalarme tu autoevaluación? 4 o 5. Listo, muchísimas gracias. Listo. Continuamos acá con Jesús Cabanzo. Buenos días. Ya te desmuteé. ¿Cómo vas? Pues, Cuéntame. Regálame mm, tu autoevaluación y escucho tu participación. y autoevaluación 4-5. Listo, hijo, te escucho. Pues yo tengo una pregunta, o sea, Ok. para empezar, mi primera pregunta es, ¿acá en Colombia se practicaba la Santa Inquisición? Sé que es fuera del tema, pero se practicaba así. Pues no es tan notorio, de hecho recordemos que eso es un tema más de cultura religiosa que vamos a tener ahorita más tarde, pero no se practicaba tanto acá, eso se practicó más en Europa. Ujú. ¿Listo? Y otra pregunta, el Día de la Afrocolombianidad, sabemos que es el 21 de mayo, ¿qué, No, sí. o sea, ¿qué hacen esas personas? O sea, ¿cómo Cuan- lo sé? Ok, ese día se resalta precisamente, hablamos de un tema de identidad y es resaltar obviamente esos grupos afrocolombianos en Colombia.
valga la redundancia, es resaltar su cultura, sus tradiciones y se celebra y se le da, ¿no?, el lugar de celebración para resaltar su identidad como comunidad afrocolombiana. Y mi otra pregunta es, desde Ok. la ley espérame, miro. La ley del 21 de mayo de 1851, esa ley dice que los afrocolombianos quedaban en libertad, Sí. pero eso solo fue políticamente. O sea, por ese tiempo también se mantuvo la esclavitud, así lo Claro, haya. claro, Cabanzo. Cuando hablamos de que el 21 de mayo se establece en 1851 o se abolió el tema de la esclavitud, quiere decir que hasta esa fecha seguía el tema de la esclavitud afrodescendiente en Colombia. Entonces ya a partir de allí se establecen leyes en donde no se puede oprimir, no se puede esclavizar a la comunidad negra en Colombia. Se hace esa abolición y en la constitución política se adhiere esa ley en donde no se le puede seguir agrediendo, ni discriminando, ni afectando, ni ser dueño. Recordemos que el afrodescendiente era comercial, era más un tema en donde pertenecían a un amo al punto de que ellos ya se acostumbraron a pertenecer a un amo, a una persona que no se sentían como una identidad, no tenían una identidad, no tenían un nombre, entonces ellos ya querían ser del común, parte de ser un ser humano como los demás. Démonos cuenta de esa situación. Entonces, a partir de esa fecha se establecen leyes, normas, en donde se establece que tiene que dársele lugar como un ser humano, no tratarlos ni esclavizarlos. Obviamente eso a la actualidad, para que me entiendas, Jesus, claro, puede existir la esclavitud actualmente frente al tema de la negritud o de las comunidades negras de otra forma, pero como se veía en esa época, no. Créeme que no. A no ser de que haya transgresión, o sea, se transgreda la ley, se afecte al punto de que el esclavo negro, una persona en este momento tenga un negro como esclavo y lo venda, que sería ilógico. Démonos cuenta que en esa época el esclavo era vendido, era parte como un objeto. Ahorita después de abolirse esa ley, se toma como un ser humano con una identidad, con una tradición, con una costumbre. ¿Listo? Ok. Listo, gracias. Continuamos. Esteban Espitia, buenos días. Ya te desmuteé. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien, sí, señora. ¿Me regalas toda tu evaluación? Escucho tu participación. 4 o 5. Listo, escucho tu participación. Pues lo que más me llamó la atención fue las comunidades negras o afrocolombianidad. Constituye varias comunidades que viven de acuerdo con una forma cultural. Fue desarrollada por los etnias, Por etnias, por Sí, procedencia africana. sí, muy Ya, bien. hasta ahí. Ok, gracias. Eres muy amable. Natalia Rendón, buenos días. ¿Ya te desmuteé? Buenos días, profe. ¿Cómo amaneces? Bien, profe. ¿Me regalas toda tu evaluación? 4 o 5. Ok, escucho tu participación. Señor. Lo que más me llamó la atención fue que aportar el debate pedagógico nacional unos enfoques sobre la posibilidad de conceptos y metodologías de asumir la multiculturalidad e Sí, interculturalidad desde el quehacer educativo. ok. En lo posible trata de acercarte un poco, usar audífonos, ¿vale, hija? Casi no se te escucha. Eh, se- em, Daniel levantó la mano. Buenos días, Daniel Páez, ¿ya te desmuteé? Hola, profe. ¿Cómo amaneces? Bien. ¿Me haces un favor? ¿Me puedes regalar toda tu evaluación? 4. Listo, escucho tu participación. Pues yo investigué sobre el origen de estas y cómo es algo así como es la relación entre ellos. Sí,
Entonces dice que las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras tienen dos mecanismos de participación en las mesas de participación efectiva de víctimas en las instancias municipales y departamentales. Si hacen de un consejo comunitario, serían designados directamente como autoridades tradicionales. Y ya. Sí. Cuando hablamos de estas mesas de participación, hablamos de más tema político, de que ellos puedan participar en el tema de la política, Páez. Sí, sí, señora. Ok, Como influir más. ok, o sea, que sean que en la parte política ellos también se puedan ver. Hmm. Ok, gracias. Valeria Abril, buenos días. Ya te desmuteé. ¿Cómo estás? ¿Me puedes regalar tu autoevaluación? 4-6. Listo, te escucho, muñeca. Profe, pues yo averigué un poquito más sobre la ley 70 de 1993, de la que estábamos hablando ahorita, Sí, y dice que se define como las comunidades negras como el conjunto de familias de ascendencia colombiana que poseen su propia cultura y comparten una historia. sí, muy bien. También dice acá que el Día Nacional de la Afrocolombianidad nació con el objetivo de rechazar el racismo, reconocer la herencia cultural de los pueblos afro y aceptar la diversidad. Muy bien, Aunque sí, en esta señora. fecha se eliminó la esclavitud, la lucha de los pueblos negros por la libertad se empezó a dar en el mismo momento en que son traídos como los esclavos a este territorio. Muy bien, excelente. Sí, señora, muchísimas gracias. Listo. Carol Adriana, ¿me regalas tu apellido? Buenos días, ya te desmuteé. Buenos días, mi nombre es Ferro Rodríguez. Apellido. ¿Me disculpas? ¿Me vuelves a repetir? Ferro Rodríguez. Ferro, cuéntame, hija. ¿Regalas tu evaluación? Pues mi autoevaluación es 4-6. Escucho tu participación, hija. Pues yo tengo una preguntita. Ok. ¿Por quién fue el que venció, por decir, todo ese machismo hacia los afrocolombianos? No hablamos de machismo, hablamos de discriminación racial. En este caso, comenzamos desde la época de la colonia, hija. Estamos hablando desde las colonias inglesas, francesas, holandesas, llegando a África, donde fueron desterrados. La historia nos habla de que si hablamos del continente africano, ya fueron comunidades que existían, pues, obviamente, en el continente africano, y ellos fueron desterrados, matados sus mujeres, sus niños, y tomados como esclavos. Al llegar obviamente a Europa, que son estos países holandeses, ingleses, franceses y de las diferentes colonias de Europa, pues obviamente el fin, o bueno, el objetivo de cada colonia, de cada nación, no hablemos de nación, de cada Lo voy a tomar foto de los mapas. grupo, en este caso en Europa, era colonizar el nuevo mundo americano. Recuerden que cuando Cristóbal Colón llega a América, él piensa que era Asia y no, se da cuenta que no es Asia, sino es América. Y al llegar, obviamente, Cristóbal Colón a América, ya venía con un grupo de prisioneros españoles y con esos afrodescendientes esclavizados en las embarcaciones de la Niña, la Pinta y la Santa María. ¿Listo, Carol? Y obviamente llega esa discriminación. Los europeos discriminaban y trataban a los africanos como animales, perdóname la expresión porque es real en esa época, y los trataban como esclavos porque ellos también manejaban mucho el tema de la fuerza. El esclavo negro tenía una fuerza más, eran más fuertes, más soportaban más el trabajo pesado que un europeo, un ejemplo. Entonces, a la final, si un africano se moría, no les daba igual a ellos, pues porque los tomaron como algo mercantil, como algo de la fuerza bruta, por decirlo así, y ellos llegaron aquí precisamente a América, en las diferentes colonias establecidas, porque ellos trabajaron la tierra, ellos fueron los que se encargaron, mandados por obviamente los europeos en América para conquistar prácticamente y trabajar la tierra. Entonces de ahí proviene ese tema de la discriminación racial y por eso fue necesario, en este caso, que en Colombia, que en muchos lugares de América,
ya se le empezara no a tratar al negro como un esclavo, sino se le respetara como un ser humano igual a los demás. Por eso las leyes que hablan de darle identidad, de dársele como igual. En Estados Unidos pasó lo mismo, hija. En Estados Unidos había temas como de que separaban a los negros de los blancos, un ejemplo, en donde no podía estudiar el negro con el blanco porque era discriminado. Y actualmente se puede ver en Estados Unidos también ese tema. Y no ocurre solo con los afrocolombianos, afrodescendientes, perdóname, sino con grupos étnicos que no hacen parte de pronto de esa raza blanca que quieren establecer. Démonos cuenta, la historia también nos habla de la época en la Segunda Guerra Mundial, de los nazis, cómo afectaba y querían crear una raza pura y en este caso poder llegar a decir no queremos a los negros, no queremos a los indígenas, no queremos al que no tenga una raza real, y eso es un tema mucho más amplio. ¿Me hago entender? Sí, sí, ¿Sí despejé un poco las dudas? sí, sí. Ok, listo. Veo manos levantadas, nos quedan 3 minutos con 42 segundos. Voy a tratar de dar la participación. Gracias, Carol, Adriana. Entiendo en este caso en lo posible, por favor tengan paciencia, porque igual continuamos la próxima clase y la próxima clase ya no hablo yo. ¿Listo, hijos? Hablan ustedes. Veo acá a Juliet Apache, buenos días. Ya te desmuteé, hija. Buenos días, profe. ¿Cómo estás? ¿Me regalas por favor tu evaluación? 4-5. Escucho tu participación. Pues que me pareció muy interesante saber que convivimos con gente que viene de descendencia de África, y también saber que cuando si hay un día que se celebre por su libertad de ser esclavos. Más de su libertad de ser esclavo, libertad, esa libertad de poder resaltar su cultura. Siempre va a ser más por eso, hija, más de resaltar ese tema cultural que ellos tenían. Tú vas a ver que ellos, de hecho, por haber sido tan afectados y discriminados, hablemos más de discriminación, ellos siempre van a resaltar y van a querer ver si tienen una cultura tan rica, me refiero enriquecida en su aprendizaje, unas cosas tan hermosas que si uno la viera, sería genial. Veo que levanta la mano John Davis, Juliet, que ya la levantó y te di la palabra, y Nicolás Arias, vamos a tratar a ver si alcanzan, ¿listo? Gracias, Apache, Juliet. John Davis, buenos días, ya te estoy desmuteando. Buenos días, profe. ¿Cómo estás? Tú Lo que eres pasa es Gómez, que ¿cierto? ¿Me pues, puedes regalar tu autoevaluación antes de hablar, hijo? Gracias. mi autoevaluación es 4.2. Listo, te escucho, hijo. Bueno, lo que quería decir es que para mí el tema de la afrocolombianidad empieza mucho tiempo más atrás, como en el término de la conquista y donde vino Cristóbal Colón aquí a América, porque pues en España y en países europeos como África y España, Holanda, Inglaterra y eso, ¿Sí? ya se venía manejando el problema de que el negro era tratado como un objeto, como tú decías, y los Sí, vendía. sí. Cristóbal Colón, cuando llegó aquí a América, él sí pensaba que estaba en Asia porque quería llegar a Asia, pero cuando se dio cuenta que no estaba en Asia, él, él tenía en la, en la pinta, Las haciendo embarcaciones. en esas embarcaciones había esclavos negros y pues al conquistarlos pues también ¿cómo decirlo? Cuando conquistaban América, Sí. eh, esa, ese término de tratar al negro como si no fuera nada, como un animal, pues también pasó en lo que es América. Y luego, mucho tiempo más adelante, en la Ley 70 de 1993, ¿Puedo interrumpir, hijo? diseñada. Gracias. Tenemos menos de un minuto. Les puedo preguntar, ¿tienen clase ahorita Zoom o podemos conectarnos 15 minutos más? ¿Quién me puede hablar? ¿Montoya? ¿Puedo desmutearte? Ya te desmuteé, hija. Profe, tenemos